Bueno, buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar con los Ateneos de los días jueves de la Sociedad Argentina de Retina y Vitro en el año 2021, que como ven seguirá siendo por Zoom. Esperemos que pronto nos vacunemos y estemos juntos de vuelta. Así que bueno, vamos a iniciar este Ateneo quirúrgico de casos complejos y resoluciones, como decimos, como podamos, porque como hacemos bien cuando tenemos estos casos múltiples veces operados o de movida altamente complejos, requiere mucha sapiencia y muchas veces varias cirugías. Así que contamos con un panel de expertos muy importante y muy reconocido. Así que bueno, vamos a empezar. Eleonora, gracias a todos por estar. Bienvenidos a todos, lanzamos así los Ateneos de la SARI para abrir este espacio de camaradería y también para poder fomentar el debate de casos quirúrgicos, pero también clínicos en los futuros Ateneos que tengamos. Queremos evolucionar un poquito en el diálogo que sea horizontal, donde del más joven al más experimentado puedan dar su opinión y hacer oír su voz, y donde todas las ideas puedan ser expresadas. Bienvenidos a todos, las preguntas del Face las voy a leer acá, y damos lugar entonces a Arturo con que empieces con la presentación del primer caso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me di por aludido con eso desde los más jóvenes. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, este caso, a ver, ahí. Es una mujer de 65 años que tenía un agujero macular de varios meses de evolución y le habían dicho que era inoperable. Como ustedes ven, no es tan grande, no se ve tan inoperable, así que por supuesto somos cabezones, lo operamos. Le pusimos un parche de limitante interna, que es lo que suelo hacer en los casos que el pronóstico es más complicado, y como ustedes ven, meses después, el agujero estaba cerrado, había recuperado 4 décimas de visión, se ven los restos ahí de la limitante interna, primero cuando se estaba cerrando, después cuando ya quedó bien cerrado, iba todo espectacular. Pero a los 2 meses de la cirugía, la paciente empieza a referir episodios de dolor que mejoraban con corticoide tópico, pero episodios de dolor. Cuando vino a verme, porque ella era del interior, le miro el fondo de ojo y veo unas membranas que se habían formado, algunas hemorragias. Ustedes ven acá una alteración pigmentaria que quedó, debe haber sido por el toqueteo al poner la limitante interna ahí en el agujero macular. Pero era muy llamativo. Yo la verdad es que no había visto este tipo de membrana formarse en un paciente que no había tenido desprendimiento de retina nunca, y como ven, están en todos lados. Ahí ven hemorragias en varios lugares, signos de tracción en varios lugares, membranas muy obvias en varios puntos. Entonces, bueno, yo decidí por ahora, como no sabía qué hacer, no lo voy a estar operando para sacar una membrana a alguien que no tiene un desprendimiento de retina y que tenía buena visión. Así que decidí darle corticoides a fondos perdidos y observarla. A la semana llegó con esto. En menos de una semana prácticamente, desprendimiento de retina, PBR grosera, le indicamos operarla y a los 2 días cuando la operé estaba mucho peor que lo que se ve en la foto, ya tenía esa misma PBR en los 4 cuadrantes. Aquí tengo que pedir disculpas porque me falló el video, lo tenía hecho y no lo logré hacer andar, pero es prácticamente idéntico, simplemente fue sacar membrana y después hacer retinectomía en todos los lugares donde no pude acortarlo. Había hecho una PBR tremenda en muy poquitos días, en una semana prácticamente. Entonces, bastante notable. Yo he visto PBRs así de rápidas, pero nunca vi una PBR que empezara sin un desprendimiento de retina. En mi vida, todas las que vi ya tenían desprendimiento de retina o ya habían tenido antes. Esta no había tenido. Ni siquiera tenía una tracción cuando le hicimos la vitrectomía, ni siquiera tenía ninguna tracción evidente en la periferia ni nada. O sea, no habían desgarro, ustedes vieron el desgarro posterior, eso era lo que tenía. Entonces, bueno, hicimos la cirugía completa, pusimos silicón, hicimos retinectomía, sacamos todas las membranas que pudimos, como dije, todo lo que no se pudo desplegar, lo cortamos. Y después el láser clásico, o sea, una técnica bastante normal para este tipo de casos, y terminó así. Al tiempo, o sea, a los pocos días estaba la retina aplicada y empieza a formar nuevas membranas. Todavía no había terminado de pigmentar y ya estaba formando nuevas membranas.
Al mes siguiente estaba perfectamente pigmentado, ustedes ven el reflejo del silicón por acá, pero ya tenía membrana acá, ya tenía una membrana por acá, ya tenía alguna proliferación muy periférica, pero por otro lado la visión iba mejorando, la retina se mantenía aplicada, lo perfecto enemigo de lo bueno, así que decidimos seguir observando. Ustedes ven que hay membranas en varios lugares y 2 años después la paciente sigue con la retina aplicada, con 4 décimos de visión, tiene aceite de silicón de 5000. Yo la verdad que el de 1000 ya dejé de usarlo hace tiempo, uso solamente el de 5000 para no tener que estar apurado en volver a sacarlo. La presión ocular está perfecta, la papila se ve totalmente normal, nunca hizo glaucoma ni nada. Le apareció también una membrana del lado nasal, como ven acá, el agujero está cerrado, 4 décimos de visión, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a sacar este aceite de silicón que por ahora no le está produciendo problema? Si lo saco, ¿le voy a sacar esa membrana? Porque francamente sacar ese aceite de silicón habiendo 3, 4 membranas ahí presentes me da pánico. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por ahora solamente lo observamos, la mujer decide por mí, ella no tiene ningún interés que ni la toque. Suele pasar que cuando uno no está convencido no convence a nadie, así que esa paciente la mantenemos en observación, solamente si se complica la voy a tocar. Entonces aquí solamente planteamos 3 temas. Agujero macular inoperable, hay de esos, algunos hay. Proliferación vitreoretinal con retina aplicada, como les dije antes, es la primera vez en mi vida que veo en alguien que no había tenido un desprendimiento. En pacientes que sí habían tenido desprendimiento, he visto un montón que se van formando membranas y después se rompe la retina, pero nunca en un paciente sin desprendimiento. Y después, ¿hay posibilidad de salvar un paciente que tiene un agujero supuestamente grande, inoperable, y que además tiene una PRE grande? Bueno, eso obviamente sí. Muchas gracias. Empezamos la discusión, Eleonora, porque si pasa el tiempo. Sí, Julio. Primero y principal, Arturo, te felicito porque el agujero macular se curó. Sí. Desde la primera cirugía, ¿no? O sea, y no se abrió con la PBR. No se abrió con la PBR. Te digo. Yo lo que creo, digamos, estoy de acuerdo con vos que hay que operarlo ese agujero macular, o sea, por más que sea un agujero grande, y con la característica que tenía ese OCT, me parece que es totalmente quirúrgico, pero a mí me parece que lo que hizo fue una reacción tipo tóxica, o sea, algo pasó con algo que entró al ojo, es mi opinión, ¿no? Ojo, porque si no, no se puede entender esa reacción, que no solamente son membranas hiperretinales, es una reacción intrarretinal pura, o sea, hay una metaplasia celular muy, muy rápida, o sea, como una fibrosis intrarretinal, ¿no? Que empezó a arrugar la retina y después la desprendió. Se arrugó tanto que la desprendió, porque al principio no estaba desprendida, pero en pocos días desprendió. Y en pocos días ya no era cuestión de sacar membranas, estaba acortada la retina, tal como vos decís. Ahora, claro, 2 meses después de ponerle silicón. ¿Cómo, perdón? Bueno, porque evidentemente la reacción se desató y siguió. Es inexplicable, ¿no? Porque uno utiliza todos los elementos de primera línea y bueno, no debería de generar eso, pero es extremadamente raro. A mí nunca me pasó una cosa así, sí. Y yo creo que hoy día no le sacaría el aceite, estoy absolutamente de acuerdo, porque lo más probable es que si le sacas el aceite va a seguir avanzando o tiene alta chance de que siga avanzando, ¿no? Exacto. No sé qué opinás vos, Daniel, o chicos, a ver qué opinan. Yo quiero hacer un comentario muy chiquito. Yo las únicas veces que vi a la PBR anteceder al DR fueron en los casos con inflamaciones, donde puede haber habido cualquier foco inflamatorio, sea infeccioso o no infeccioso, hacen su membrana y luego progresan al desprendimiento de retina. Y es lo que alguna vez mencionó Stanley Chang como PBR primaria. Arturo, te pregunto, ¿el otro ojo no tiene ningún signo? Nada. Envainamiento, nada en la periferia, por más mínimo que sea, que pueda haber sido que tu cirugía desencadene la inflamación intraocular? La verdad es que no le vi absolutamente nada. El otro ojo es 100% normal, ni siquiera tiene un agujero estadio 0 ni nada. Y la verdad que los primeros 2 meses anduvo espectacular. Y después cuando tuvo esto tenía dolor, pero no le encontramos Tyndall ni nada llamativo. Hemos visto montones de desprendimiento en caliente y este no era un desprendimiento en caliente. Parecía, por lo rápido que fue, pero no tenía desprendimiento coroideo, no tenía engrosamiento coroideo, francamente raro. Arturo.
y luego Matías. Vamos en orden y nos ordenamos por el chat. Gracias. Julio. Arturo, te hago una pregunta. ¿Y cuál es tu hipótesis de esto? ¿De qué es lo que pasó? Porque sí, es una pesadilla, obviamente. ¿Vos pensás que pudo haber tenido algo que ver el manoseo del agujero, que es la única solución de continuidad que vos tenías? ¿O pensás que tuvo algo que ver algo que se haya entrado en el ojo, como mencionaba Andrés? La verdad es que ninguna de las dos cosas, porque si hubiera sido el manoseo del agujero, lo lógico es que hubiera tenido un problema en la zona macular que no lo tuvo. La mácula quedó bárbaro, quitando que yo le había toqueteado un poco el epitelio pigmentario, la mácula quedó bárbaro y después recuperó 4 décimas con silicón. Y por otro lado, lo periférico no fue en un lugar como si se hubiera enclavado o tenido una gotita de perfluoro, por ejemplo, algo así. Fue en casi toda la periferia al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que no tengo una hipótesis. Ahora es cierto que nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde el punto de vista práctico. Nos importa poco la teoría y vamos a operar lo que se puede operar. ¿Ah? Pero muchas veces no tenemos una verdadera, o sea, soy sincero, no tengo una verdadera hipótesis para esto. ¿Puedo preguntar, Leonora? Nos ordenemos por el chat, por favor. Perdón. Un minutito antes que presente Cazón. Adelante, Ezequiel. ¿Qué es eso? Pero buenísimo el caso. 2 preguntas cortas. Una, ¿el agujero fue idiopático o fue traumático? Idiopático. Idiopático, seguro. Eso. Sí. No hay... Nada. La otra pensé que fue un agujero traumático y por el traumatismo provocó inflamación y eso fue lo que provocó todo esto. El agujero ya tenía diagnóstico desde 5 meses antes y síntomas más antiguos todavía. Y la otra, yo no lo tocaría, no haría absolutamente nada. No, creo que en eso coincidimos todos. Bueno, vamos a dar lugar al doctor Pablo Cazón, que siga a continuación con tu caso. Gracias. Vamos a compartir. ¿Se puede ver ahí? Perfecto. Muy bien. Bueno, acá quería presentar este caso. Gracias antes que nada por la invitación, Eleonora, Andrés, la sabe, Andrés Bastien. Muchas gracias a la SARIP por permitirnos compartir casos como estos. Este es el caso de un paciente de 26 años que consulta por disminución de agudeza visual del ojo derecho. Tenía el diagnóstico, en realidad tiene el diagnóstico de una maculopatía asociada a coloboma, en este caso atípico bilateral, donde en el OCT podemos ver una esquisis retinal que se ve en el ojo izquierdo, pero en el ojo derecho, que era el ojo problema que veía 6 décimos, así como estamos, tenía una esquisis intrarretinal, un foramen lamelar externo y desprendimiento de retina. Pero, como tenía asociado también este problema del nervio óptico, hicimos un OCT y allí pudimos ver por debajo de este tejido retinal displásico una corredera de líquido que estaba presente allí. Le propusimos la cirugía a este paciente. Demora un poquito, menos de un mes en elegirla. Acá les voy a compartir la cirugía. Y esto fue lo que hicimos. Vitrectomía. Y este es un paso fundamental en este tipo de patología, que es el despegamiento de la hialoide posterior. Fíjense que lo hacemos en todos los sentidos, con mucho cuidado. A mí me gusta revisar después igual la periferia, por las dudas, sin querer, se nos pase alguna pequeña rotura que sin querer hayamos Pablo, no se ve el video. No estás compartiendo el video. A ver. Perdón. A ver. Perdón. A ver. Pablo, creo que tenés que dejar de compartir y compartir directamente el reproductor. Acá. Ahí. ¿Se puede ver? Perfecto. Bien, bien, voy. Entonces de acá despego solamente la hialoides, era esto lo que quería que veamos, y lo hacemos con muchísimo cuidado, hacia un lado, hacia el otro. Fíjense que este es un paso muy importante, como mencionaba recién, porque la fisiopatogenia, la tracción acá, viste, está bastante clara. Y realizamos un barraje de láser, una doble hilera en realidad, corriendo todo el borde temporal de esta anomalía. Fíjense cómo los vasos emergen prácticamente de los bordes. Es casi un morning glory, pero no lo es. Y realizamos un doble barraje acá de láser, como vemos allí. Luego de esto, secamos y hacemos un intercambio fluido-aire varias veces, la verdad que varias veces. Y se da este fenómeno. Fíjense estos dos reflejos que se ven acá.
muy pequeñitos allí, y después ¡pum!, se volvió a llenar de líquido, y secábamos, bueno, y así lo hicimos reiteradas veces. Teniendo en cuenta ese plano de clivaje, pensamos en hacer un injerto de esclera en ese defecto que teníamos en el nervio óptico. Y así que allí fuimos, del cuadrante nasal, tomamos un fragmento, colocamos luego allí lo tenemos, colocamos una gotita de, fíjense, viscoelástico pesado, este discutible puede no colocarse también. A pesar de eso se veía siempre una capita de líquido atrás, y allí llevamos el injerto de esclera hacia ese coloboma, porque no es un pin de papel, esto es mucho más grande. Lo posicionamos bien, tratamos de que cubra sobre todo el sector temporal. Secamos allí varias veces y fíjense que ahí quedó posicionado. Perfecto. Entonces, vamos a ir de nuevo acá a la presentación. Así vino nuestro paciente. Dejamos con gas con SF6 a 20%, por supuesto. Así vino en noviembre No se ve, del 2020. Pablo, no se está viendo. Perdón. No se está viendo, Pablo. Voy a compartir de nuevo. Ahí voy. Bien. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, así es, este era como vino nuestro paciente, así por, como les decía, en noviembre del 2020, líquido en la retina, este foramen externo, y hace 3 semanas lo controlamos, y estaba así, posicionado el injerto de esclera, la reabsorción del líquido, fíjense los vasos como se ven ya con más claridad, y la resolución del líquido intrarretinal, la solución del foramen lamelar externo y todavía persistencia del líquido. Lo más sorprendente era la agudeza visual que tenía, que era de 9 décimas. Pero lo que más alegría nos dio a nosotros es que, de acuerdo a lo que elegimos hacerle ese láser muy suave para respetar las fibras nerviosas y sobre todo solucionar este plano de clivaje que gracias a este injerto medio punk que le dejamos se pudo resolver. Así que bueno, este era el caso que quería compartir y bueno, obviamente escuchar opiniones de todos los expertos que están. Muchas gracias. Ezequiel, adelante. Es muy bueno el caso. Una pregunta, ¿qué edad tenía el paciente? 26 años. ¿Y el otro ojo no lo operaste? No, 10 décimas veía. 10 décimas. No quería que lo toque ni... Este ojo, de hecho, no quería operarse. Yo le insistí en que se opere, pero bueno, no quería saber nada y al mes recién se operó. ¿Y el líquido suponés que era líquido cefalorraquídeo, que es lo que venía o no? Mirá, era muy raro, sí, la verdad que no llegaba con el OCT tan atrás, pero me llamaba mucho la atención al secar, viste, la retina y Ezequiel que mostraba cómo volvían gotitas de líquido de allí del nervio óptico. Supuse que sí, por eso en realidad cuando vi esa imagen en el OCT decidí colocarle el injerto de esclera de una y hacerle ese láser. Hay un dato por ahí que creo que puede servir, que yo lo leí y creo que viene bien para compartirlo con todos, ya que estamos acá, que cuando hago el láser, viste que no se ve la marca. Sí. Bueno, una cosa importante es el láser subumbral inventado ahí en el quirófano, porque resulta que en los trabajos algunos veía que secaban la retina, hacían el láser, y el láser abarcaba todo el espesor. Entonces lo que hay que hacer es utilizar de buffer, de soporte ese líquido que tiene, hacer una marca por fuera de la zona macular, contar cuando empieza a marcar y por debajo de ese conteo hacerla cada aplicación rodeándolas. Me pareció algo piola y quedó con las fibras nerviosas conservadas, ¿no? Capa de fibras. ¿Vos crees, Pablo, que eso se curó por el injerto de esclera o por el láser? No sé. Para mí se curó por el láser. Puede ser. No sé. Puede ser. Pero no sé, porque era bastante extenso, hay que ver. La verdad que no te sabré decir, Andrés. Pero... ¿Quedó adherida a la esclera? Esa es mi pregunta. Y luego sí. ¿cómo va?
Sí, sí, quedó adherida. La verdad que ya al mes uno veía un cambio importante. Yo quise, por la cuestión de tiempo, nada más mostrar esto, pero al mes ya se veían cambios realmente notorios. Calculaste justo Ah, el parche de esclera, el eso era. colgajo más que parche. Bueno, ¿Viste Porque cuando vas a eso es lo patear, difícil también, ¿no? viste cuando vas a patear el tiro libre y decís, viste, todo está descrito por un pit de papel? Y digo, esto debe ser más o menos, y quedó justo, viste, pero eso. la verdad que me di Pa- más o menos cuenta, ¿no? Pablo, Sí, Pedro, ¿cómo andás? estás? Che, Muy bien. espectacular, te felicito por el caso, la verdad, buenísimo. Bueno, Un poco era la pregunta que te quería hacer, era, ya un poco la contestaste, ¿cómo calculaste el parche de esclera? Porque tiene que tener un tamaño justo para entrar a presión, porque he visto un caso, claro. no me acuerdo si en la SARI del año pasado o en Euretina, que Sí. quedó chico el parche, entonces Sí, pegaba flotando, digamos, no, era como una válvula, iba y volvía y no cumplía su función, pero claro, claro. entra a presión. Pero tiene que tener mucho cuidado. Yo sí creo que cada uno debe haber hecho una cirugía de esta, ustedes me imagino. Al comprimir, porque es muy manual todo, ¿viste? Y apretás un poquitito, en un momento el paciente me dijo, no veo nada. Y me describía la cirugía, venía describiendo las pinzas, todas las cosas, en un momento me dijo eso. Bueno, imagínate, tuve algunos cambios anatómicos importantes que ustedes ya se imaginarán. Y así que nada, aflojé un poquito y dijo, ahora veo de vuelta. Eso es una cosa, te digo que es como una montaña rusa, ¿no? Y otro dato, este paciente, cuando les toque, por ahí a mí es la primera vez que lo veo, tiene también una hipoplasia renal bilateral y una insuficiencia renal de un 50%. O sea que encaja dentro de lo que se denomina el síndrome papilorrenal o coloboma renal. La familia también tiene antecedentes renal, ahora lo vamos a empezar a estudiar. Así que siempre que tengan un caso de este tipo, el examen con un nefrólogo sería bueno. De hecho, él tiene un tío nefrólogo y no se percató de esto y cambió de nefrólogo. Así que bueno. En tu caso, Pablo, vamos a continuar con el caso de Mitzi. Gracias. Perfecto. Comparto pantalla. Buenas noches. A ver. Acá está. Bueno, este es un paciente de 67 años quien tuvo un antecedente de necrosis retiniana aguda bilateral y fue internado en agosto del año pasado para recibir tratamiento con aciclovir. Posteriormente estuvo un mes internado por neumonía bilateral por COVID. Acude en diciembre con una baja de visión en el ojo derecho, que era su único ojo y era el ojo por el que se defendía. El segmento anterior tenía cataratas, sinequias posteriores, precipitados queráticos y a la ecografía un desprendimiento de retina. Decidí hacerle lensectomía y vitrectomía posterior. Vemos la turbidez del vitrio con múltiples membranas en la cavidad vítrea. Hago vitrectomía posterior y periférica. Vemos que en toda la superficie retiniana hay infiltrados blanquecinos, inflamatorios, y tiene membranas también epirretinales que intenté sacar todo lo que pude, pero se desintegraba. Vemos que en la parte superior también tiene cicatrices y atrofias por el antecedente de la necrosis previa. No le pude quitar todas las membranas epirretinales y decidí hacerle una retinotomía superonasal para drenar líquido y poder colocarle láser. Al hacer el intercambio quedaba líquido plano, es decir, la retina no se lograba aplicar completamente y no le pude hacer láser. En este momento lo que hice fue hacerle crío en el área de la retinotomía que le había hecho y le dejé aceite de silicona. Lo volví a meter a los 10 días, porque la retina, por supuesto, permanecía desprendida. Acá decidí hacer en este segundo tiempo, colocarle una banda inferior, en 180 grados inferior, le retiré el aceite y al volver a entrar pude tomar un plano de clivaje para poder retirar toda esta membrana que estamos viendo, blanquecina continua, que anteriormente no la había podido visualizar. Vemos que la retina está muy isquémica, es muy frágil. Quité todo lo que pude de esta membrana, persistía algún remanente en la zona más anterior, más cerca de la ora serrata. En estos casos, yo, a pesar de que pude haber elegido no colocar la banda, prefiero siempre hacerlo
porque me ayuda sobre todo en las esquinas, en los bordes de la retinectomía, que era lo que hice, lo que pensaba hacer y lo que realicé en este caso, y me ayuda a que la retina se asiente y poder colocar el láser adecuadamente. Acá estoy haciendo la retinectomía inferior, los 180 grados, casi 180 grados inferiores. Vemos que no sangra nada porque es una retina muy isquémica. No tuve que ni colocar cauterio para marcar. Después llené con líquido pesado, sobrepasé el borde de la retinectomía y pude hacer láser de manera adecuada. Vemos que se ve la indentación ahí de la banda que coloqué inferior. Le coloqué láser en 360 grados, aspiré líquido pesado, hice intercambio y le dejé aceite de 5000. Este paciente veía luz 3 meses post cirugía, está con cuenta de dedos a 1 metro y es el ojo por el que se defiende. Bueno, ese es el caso. Adelante, Julio, con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Mitzi? Muy bueno el caso, también terrible. Te quería preguntar si, bueno, obviamente con el diario del lunes, si tuvieras un caso parecido, si le hubieras puesto un explante, además de hacerle la vitrectomía ya de movida, de la primera cirugía. Sí, era una opción, sí, pude haberlo hecho. Lo que pasa es que fíjate que es una cirugía larga de por sí, hacerle lensectomía, exoplante, vitrectomía, pero sí, es una opción. Lo hubiera hecho seguramente. Y no dilataba muy bien la pupila, entonces eso también era, viste que estaba todo cinequeado, tuve que separar bien, sacarle la catarata, o sea, fue complejo. Pero sí hubiera sido una opción. Lo que sí, las membranas, para mí las membranas como que maduraron después con el tiempo, porque en la cirugía inicial no pude visualizar esa gran membrana que estaba. La duda era yaloides posterior. Me pareció que al principio, en la primera cirugía, ya la yaloides estaba separada. Pero bueno, sí pudo haber sido hacer el triple procedimiento. Sí, el tema de la banda en estos casos, la contra que tiene es que a veces cuando generalmente y lamentablemente después tienden a recidivar los desprendimientos por el proceso inflamatorio que tiene el herpes, y cuando se genera ese acortamiento, si la banda queda muy adelante y la rotura o el acortamiento de la retina es muy ecuatorial, tiende a favorecer el redesprendimiento. Eso es muy discutido, ¿no? Todavía no está demostrado que mejore el pronóstico de los pacientes la banda, pero bueno, queda por supuesto a discreción del médico, del cirujano. Buenísimo, muy cortito, el tema de la retinotomía para mí por ahí juega un arma de doble filo, porque viste que las membranas las tenías Mitzi en la cirugía, y en lo que vaya siguiendo el paciente, a lo largo del año que le espera de postoperatorio, vas a ver que se forman nuevas y grandes y traccionan. Por eso yo en los casos que tengo hechos, yo trato de no cortar para que no vaya a desprenderme la retina a partir de ahí, siempre conservar un desprendimiento de retina traccional. La pregunta, porque el video pasó rápido, es: ¿podrías con la banda haber intentado para haber ahorrado la retinotomía, o era imposible si no? Porque el compromiso era bastante posterior, llegaba a la arcada. Yo creo que no se hubiera pegado si no hubiera hecho la retinectomía. Yo revisé antes, por supuesto, antes de afrontar este caso, varios artículos para ver si era válido hacer una retinectomía amplia o no. Y vi que sí, que lo hacían y tenían buen pronóstico. O sea, no vi eso que mencionas, que después como que había otra vez formación de membranas y eso. Y por eso me decidí a hacerlo. Una pregunta, antes de la retinotomía y todo esto. En la primera cirugía, ¿usaste tinción para teñir el vitrio? Usé transinolona, sí. ¿Usaste transinolona? Sí, usé transinolona. En general uso transinolona, sí. Arturo, tu pregunta que pediste por el chat. Sí, en mi experiencia yo he hecho un montón de estas, y de hecho creo que hice la primera que se hizo en Argentina de este tema, y yo me he arrepentido muchas veces de hacer pocas retinectomías. O sea, soy partidario que lo que está muerto no hay que dejarlo. Igual que cuando uno sutura una herida de piel y hay un trozo de tejido muerto, hay que sacarlo porque la necrosis es peor. Y yo a esos pacientes les digo de entrada que probablemente los deje de por vida con silicón, y eso es uno de los motivos también que yo me pasé hace muchos años el silicón 5000. Todos los pacientes que son graves los dejo con el silicón puesto.
Susi, ¿querías agregar algo? Y se va preparando Matías, que es el siguiente caso. No, nada, más o menos lo que dijeron. O sea, pienso que yo le hubiera puesto, a pesar de que le hubiera hecho una FACO y le hubiera hecho una buena shaving de la base del vitro, le hubiera puesto un 286, 360 de entrada en la una, creo. Es más, tengo una paciente ahora para operar la semana que viene, exactamente con lo mismo, bilateral, y es lo que pienso hacer. Sin hacerle FACO, en este caso, tengo el plan quirúrgico de hacerle banda en ambos ojos, vitrectomía, endoláser y ver. También una necrosis por citomegalo. Sí, es una opción, sí, sin duda. Vamos pasando a Matías, por favor, ya tenés la pantalla compartida, muteamos los micrófonos, así le damos lugar. Ok, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok, bueno, este es un caso, la verdad que es muy interesante, que compartimos justo, que la fellow Romina Arias lo trajo indirectamente porque ya saben que a todos los pacientes en donde no le pueden ver el cierre nasal del desprendimiento tienen que hacerle un scan largo de 900 micras y denso del OCT, por lo menos 20 cortes densos y 9000 micras de largo para ver exactamente la conectividad y si este paciente tuvo una alteración típica, una retinosquisis, una alteración macular, o si tiene conectividad. En el 90% de los pacientes, y esto fue estadísticamente significativo, como vamos a ver en el trabajo después, se ve conectividad si la podemos buscar. Entonces este paciente se presenta a la consulta, joven, 27 años, diciendo con pérdida súbita de visión, cosa que yo dudé al principio, y después viendo exactamente los cortes, y van a ver exactamente un video bastante casero de cómo vienen los cortes, van a ver que esto seguramente viene de larga data, no puede ser que este paciente haya notado. Lo que sí pasó es que se desprendió la retina en ese momento y por eso tuvo una visión muy baja, casi 20-40. ¿Y por qué es un caso controversial? Es porque ver la verdad, si operarlo o no en este caso, y podemos discutir largamente por el pronóstico sobre todo, ¿no? Ahora que tenemos los biomarcadores y que publicamos al respecto sobre esto, vemos que realmente es difícil el diagnóstico, pero intentamos porque era joven. Como van a ver, y como muy bien mostró Pablo y como dijo Ezequiel, a mí me encanta tener estos pacientes que voy a usar el vitrio con Brilliant Blue G, que se ve perfecto, y en estos casos donde la hialoides está muy adherida y donde el vitrio es muy denso, por eso es la causa de esta patología, entre otras cosas, donde tiene un componente dual, en este caso tenía una conectividad, tenía una foseta del disco óptico y también tenía un vitrio muy denso. Entonces obviamente que es una excelente vitrectomía para tratar de sacar todo el componente traccional y no menor, en este caso lo que se planteó en base a los trabajos es hacer un staff technique, es decir, llenar todo el PIT con ILM y hacer, como hizo Pablo, láser en ese lugar. Y van a ver cómo la ILM es bien densa en estos pacientes jóvenes, en los cuales la primera parte se hace un free flap y cuando uno va terminando va llevando la ILM para cerrar justamente y llenar el PIT. Con esto hacemos dos cosas. Principalmente, número uno, sacamos las tracciones y segundo, y no menor, que es lo más importante, cerramos el agujero. Repito, la visión era 20-400 con el paciente diciendo un nivel sociocultural bastante bueno, cosa que era lógico el relato, que se decía que había bajado la visión, pero seguramente había bajado la visión con respecto a los otros días, no al día este. Entonces, la técnica es bastante conocida, es muy importante, como hizo Pablo, le puso un parche de esclera, nosotros siempre empezamos con la ILM, y la ILM en ese lugar, Naroski y colaboradores lo publicaron antes y después nosotros hicimos una asociación con ellos y después terminamos con el láser para tener como todo, digamos, cubierto, tanto sea la parte de bloqueo de fluido mecánico y traccional. El paciente, como van a ver, evolucionó muy bien anatómicamente, no tanto así, por supuesto, funcionalmente, y terminamos solamente con aire y lo controlamos a los 7 días, exactamente, controlamos al otro día, ¿no? Controles postquirúrgicos, pero sobre todo a los 7 días, y fíjense,
el corte es el mismo, cómo está arriba, cómo está ayer y cómo estaba antes. O sea que anatómicamente mejoró muchísimo. Eso nos dio la pauta que había que hacerlo y la publicación que hicimos es muy importante. Y lo más importante de este caso es que es de 3 minutos, es ver las características del desprendimiento. Porque este es un corte chico, este corte no nos sirve de nada, porque siempre se ve la conectividad si hacemos un scan denso de 60 micras y por supuesto lo más importante, hay que ver todo el paciente y no solamente la parte central. Un scan de 900 micrones de 60 micras y bueno, en base al International Retinal Group le agradezco mucho por la invitación en estos Ateneos que nos dejan muchas enseñanzas. Y como siempre decimos, se podrían haber hecho muchas cosas y bueno, con el diario del lunes es todo muy fácil, pero en este caso decirle al paciente y a la madre cómo iba a estar fue algo bastante difícil. Así que quería saber qué opinaban ustedes, cómo hubiesen hecho en algo diferente o cómo hubiesen tratado a este paciente. Yo tengo dos preguntas acerca de la técnica. Veo que en el pelado incluiste la fobia y algunas veces con la retina tan finita alguna, digamos, ruptura se puede generar. Para incluirla, ¿lo consideraste porque querías un flap más grande? ¿Te parece que el flap delimitante tiene que ser grande para hacer el plug en el agujero? Y la otra pregunta que tengo es la intensidad del láser. ¿Preferís un láser más bien fuerte o un láser largo que vaya a la profundidad de la coroides, digamos, más largo y más estilo subumbral, siendo una zona, digamos, tan delicada como es el haz papilomacular? Esas dos preguntas de la técnica te quisiera hacer. Sí, perfecto. Son muy buenas las preguntas y las respuestas espero que estén a la altura. La primera es fundamentalmente, con respecto al flap, había que hacerlo grande y largo para sacar el componente traccional. Una vez que se sacó el componente traccional, ¿sí?, se saca lo que es la parte de la periferia para llevarlo sin que se rompa. No es un free flap, sino que es un flap invertido y después se saca de vuelta para llenarlo y uno se ve con el OCT intraoperatorio que está lleno. No lo mostré el video en este momento, pero con el OCT intraoperatorio se ve perfectamente que estaba el PIT perfectamente lleno. Con respecto a lo que es el láser no es subumbral, como usó Pablo, o gareniamente subumbral, sino que es un spot de 200, 200, 200, en donde a mí me gusta ver que llegue el láser y me gusta ver que haya marcado bien la zona en donde yo sé que está pasando el líquido por el OCT intraoperatorio. Así que esas son las respuestas a la pregunta. Es verdad, a veces el láser es dañino, pero lo que sí es verdad y pasa en casi todos los pacientes es que se rompe la retina porque de hecho ya estaba rota al principio. Viste que mostré la solución de continuidad que tenía y es muy difícil que no pase eso. En este caso no pasó, pero fue puramente por suerte y que el paciente cumplió muy bien y por suerte. No hay una estadística en la cual casi no se produzca esa ruptura en este paciente que ya tenía una solución de continuidad completa, es decir, tenía podríamos decir un agujero macular secundario. ¿Buscaste drenar por el PIT antes de hacer el plug? No, porque en este caso cuando uso el staff technique es como mostraban antes, ya el hecho de llenar el PIT, ya con eso solo ya se cierra la canilla en donde lleva todo el líquido y la verdad que no quería generar más daño del paciente que ya tenía. Y yo estaba seguro porque después de este trabajo que publicamos en la revista Retina, con más de 300 casos, las chances fue estadísticamente significativo, esto mejor que hacer el láser solo o hacer alguna otra técnica. Entonces, mejor malo conocido que bueno por conocer. Drenar no estaba y no lo tenemos como conducta, digamos, reglada. Claro, yo creo que de la técnica que mostraste, seguimos con tu pregunta, Pedro, lo más importante es el flap delimitante, ¿verdad? Eso es como decisivo y lo que sabemos ya por las últimas publicaciones, que es lo que realmente hace que la cirugía siga adelante. Con respecto al subretinal, como es súper denso, por ahí nos da, ya de por sí esto se demora varios meses en irse, drenarlo un poquito, por ahí ayuda a cortar los tiempos, ¿no? Pedro, ¿querías hacer una pregunta? No, sí, todos estamos de acuerdo que una de las claves de esta técnica es hacer un taponaje del PIT, ¿no es cierto? Yo quería preguntarles si tienen alguna, digamos, preferencia para qué tejido lo usan de tapón, como mostró Matías, la membrana limitante interna,
o la esclera como mostró Pablo, o membrana amniótica, o algo, o gotas de suero. O sea, si alguien tiene alguna preferencia de tejido, ¿no es cierto? O va viendo, digamos, de acuerdo al caso. Yo voy a responder, sí, Arturo, ahora te dejo, yo voy a responder rápido. Mirá, Pedrito, si tenemos ILM, si la vamos a tener y tenemos la cirugía, yo creo que ILM es un producto muy noble del paciente que no genera ningún tipo de toxicidad, y creo que Pablo tuvo muy buen resultado con que el tapón de esclera se quede en ese lugar. Tiene una técnica muy exquisita, digamos, ¿no? Porque que quede un tapón de esclera es muy difícil. Sí. Pero la verdad que esa es la técnica. Arturo, ibas a decir algo. Yo prefiero... Sí. Un minuto para la pregunta de Arturo y pasamos a No, en realidad, si el agujero, en este caso era un PIT, que es muy distinto que el caso de Pablo. En el PIT yo creo que también hubiera intentado con limitante, porque la limitante como que alcanza. He oído personas que ponen esclera, he oído personas que ponen hasta conjuntiva. Pero en el caso de Pablo, la limitante no lo hubieran intentado porque era una olla, era muy grande. Así que sí me hubiera jugado a ponerlo. Sí, le tenía que sacar casi la limitante, no sé, del otro ojo también. Continuamos. Gracias. Paso, Leandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, acá tengo un paciente de 27 años, miope elevado, que concurre por disminución de la visión de 10 días de evolución y se constata un desprendimiento de retina casi total con un desgarro gigante de retina, casi 150 grados. Bueno, la estrategia nuestra fue hacer una cirugía en 2 tiempos. Primer tiempo, una vitrectomía completa, y en el segundo tiempo, y tamponaje con perfluorocarbono durante 7 días. Luego retirarlo y colocar gas. Bueno, lo que estamos viendo es la vitrectomía. Son desprendimientos de retina bastante difíciles porque la retina está muy móvil, se te viene permanentemente a la punta, y el riesgo de comer retina viable es altísimo. Bueno, trato de resecar la retina anterior al desgarro, porque son tejidos necróticos que no tienen posibilidad de adherirse y nos van a traer mayor problemas en el postoperatorio. Hago una retinotomía, una vitrectomía completa de 360 grados con indentación, autoindentación cuando puedo, cuando tengo chandelier para hacerlo. Me gusta llegar bien periférico y tener yo un control de la indentación. Bueno, una vez que me libero de la mayor cantidad de vitro posible, coloco el perfluorocarbono y llego hasta una altura que me permite seguir trabajando con la retina sin sobrepasarme de los bordes. En este caso tenía el borde anterior, el borde posterior del desgarro, o sea, de la parte de retina viable, levemente enrollado. Con lo cual hago una maniobra para tratar de desenrollarlo, pero entonces, bueno, decidí hacer una retinotomía del borde de la retina que estaba enrollado a través de pequeños cortes. Esto lo hago con muy bajo corte y muy bajo vacío. Entonces voy tratando de llegar hasta la retina viable. En este caso, bueno, por suerte todo el borde del desgarro lo pude desarrollar de esta manera, y me quedaron algunos sectores, como en la parte del cuerno del desgarro que se iba hacia el polo posterior enrollado, pero ese lo pude desarrollar con una punta de silicón. Luego completo la cavidad vítrea con perfluorocarbono y le hago el láser 360 grados. Trato de hacerle 2-3 hileras toda la vuelta. Bueno, la cavidad la dejo con perfluorocarbono durante 7 días, ese era el plan original, pero nos surge un problema que el paciente, por cuestiones de movilidad, durante la cuarentena no pudo concurrir, y recién le pudimos hacer la segunda intervención a los 21 días. Entonces, bueno, nos encontramos con un ojo bastante inflamado, con inyección ciliar, con una pío elevada de 34, y a ver si puedo volver acá.
Y esto es lo que nos encontramos. Le veo en la retina inferior área blanquecina con una zona de envainamiento vascular. La retina estaba totalmente aplicada, pero bueno, me llamaba la atención la zona blanca o isquémica o edematosa de la retina. Nosotros lo interpretamos como un decúbito por el perfluorocarbono que persistió en el ojo durante demasiado tiempo y bueno, el paciente le sacamos el perfluoro, lo dejé con gas SF6 al 20% y aproximadamente a los 2 meses esas lesiones, esos envainamientos y el blanqueamiento de retina desapareció, el desgarro cicatrizó bien, realizó una buena cicatriz y permaneció aplicado. No tengo ahora la foto, la tengo en la computadora, pero bueno, me va a costar encontrarla. Pero me hizo un Packer macular, pero afortunadamente resolvió solo y en noviembre, a los 4 meses de la última cirugía, quedó la retina totalmente aplicada con una visión de 3 décimas. Así que bueno, creo que fue una evolución. Bueno. Bárbaro. Gracias. Me cuesta un poquito porque, bueno, me falta práctica en la horaria, pero preguntas que tengan o que hubieran hecho, me gustaría recibirlas. Bueno, Mitzi tiene una pregunta, luego Matías. Sí, Leandro, te quería preguntar, sí. ¿por qué decides dejarle perfluorocarbono una semana? O sea, ¿por qué decidiste dejarlo en el ojo sabiendo que es proinflamatorio? Bueno, los casos que he tenido de desgarros gigantes, cuando voy a hacer el intercambio gaseoso, a secar el líquido para colocarle o gas o aceite, la retina se me desliza hacia atrás, me hace un slippage y cuesta mucho volver a su posición anatómica. Entonces, bueno, están descritos algunos trabajos de tamponaje de corto tiempo con perfluorocarbono entre 7 y 10 días, están descritos, porque te mantiene la retina en su lugar, porque uno cuando está haciendo la vitrectomía y está bajo perfluoro, realmente es para sacarle una foto, porque está perfecta, pero uno sabe que esa situación no se va a mantener con el correr de las semanas o al final de la cirugía después del intercambio, porque la retina empieza a caer, más si nos quedó un poquito de vitrio adherido a la retina o ese borde enrollado que genera un peso extra que se vaya a ir para atrás. Entonces, bueno, el perfluoro, si bien está considerado tóxico y a mí me generó una reacción tóxica después de 20 días, en un tamponaje de corto tiempo es bien tolerado. Bueno, excelente, Leandro. La verdad que la cirugía y la presentación más que perfecta. Y en este tren voy a ser muy breve, para así porque tenemos todas chances y tenemos todos como la misma pregunta, ¿no?, que nos hace en la cabeza. Dejar el perfluoro, ya sea 2, 3, 4 días, que lo hacen mucho, se hizo con Decaline y después se usó microperimetría y se vio que la toxicidad y sobre todo sobre los fotorreceptores era muy, muy grave. Y como vos muy bien decís, uno quiere dejar el perfluoro y irse. Si existiese algún perfluoro o alguna sustancia en el mundo en el cual podemos suplantar el perfluoro, dejarlo así como un aceite de silicón perfluorado que seguramente va a venir, algo viscoso que quede así, sería genial. El problema es que tenemos acá, y voy a ser breve aunque no lo estoy diciendo, es la toxicidad del perfluoro adentro del ojo, y creo que, como estoy viendo acá las preguntas, es que todos estamos un poco preguntándonos si realmente, más allá que tu praxis fue perfecta y está muy bien, todos los estudios internacionales multicéntricos randomizados dicen que más de dejar el perfluoro más de un día o dejarlo es muy tóxico para la retina, o sea que podemos tener anatomías muy lindas pero con poca función visual. ¿Qué podés decir con respecto a esto? ¿Cuál fue tu decisión? Que fue muy valiente, por cierto. Me apoyé en algunos trabajos que hablaban de buenos resultados con 7 días de evolución y versus los resultados que he tenido cuando los dejé bajo gas o bajo aceite, que la retina se me retrajo hacia polo posterior y realmente la visión terminó siendo mala. O sea, creo que es una solución, no es la ideal, pero en estos casos es una herramienta que por ahí nos va
ayudar a resolverlo. Quizás sea una cuestión de técnica que no lo pueda dejar yo con gas y no tenga el slippage. No sé si será la experiencia, si la mayoría les pasa lo mismo. Seguramente Andrés te va a decir que se puede hacer, el que es muy experimentado en eso, intercambio perfluoro-aceite directo para esos casos, ¿no, Andrés? Es una cuestión de técnica. Sí, yo creo que es una cuestión de técnica y una cuestión de costumbre de cada uno. Yo creo que despacito te vas a ir sintiendo más cómodo con los casos y vas a ver que lo podés hacer sin necesidad de dejar perfluoro, ¿no? Mitzi, vos querías comentar algo. Sí, justamente eso, Andrés, que por ahí la técnica para el intercambio tiene que ser muy despacito, te vas al borde del área del desgarro gigante y después te vas al nervio óptico y así muy lentamente no te va a pasar eso, pero es cuestión de técnica, no hay necesidad de dejar el perfluoro. Lo verás después. Sí. Arturo. Un comentario cortito. No recomiendo el intercambio directo ahora. Yo lo hice muchos años de perfluoro por silicón. Está demostrado ya y hay trabajo publicado que el perfluoro que contamina el silicón y ese silicón produce más reacciones inflamatorias en el futuro. Ya hace un tiempo que estoy haciendo el intercambio siempre primero por aire. Digo porque yo no lo sabía y lo descubrí hace unos años. Por todos los comentarios. Otra cosa que podés hacer, Leandro, es llenar el ojo, como lo describió ya hace mucho tiempo Wong, lo llenás de perfluoro, cortás la infusión, ves que corroborás que el perfluoro suba por la infusión, entonces se seca absolutamente la retina. Y lo dejás un ratito de esa manera. Y después sí empezás el intercambio con aire, y eso, como dice Mitzi, cuando llegás al borde te quedas un largo rato y esas dos maniobras de llenar totalmente el ojo de perfluoro y un largo rato absorbiendo en el borde, casi que no te da slippage, que no te da deslizamiento, ¿viste? Pero bueno, yo sigo haciendo, Arturo, el intercambio en los casos de mucha cirugía, que yo quiero que esté seco y que vos sabés que, pero bueno, no, seguro. Yo creo que es una cuestión de mala suerte también de que genere eso, ¿no? Porque si estás usando todos los elementos de alta calidad es muy raro que haya contaminación. Pero bueno. Digo, antes de dejar perfluoro, Andrés, digo, en vez de dejar perfluoro podemos usar esa técnica, en vez de dejar perfluoro, digamos, hacer claro. la técnica que vos sí, yo no, exacto, sí. Está. Pasemos al caso de Julio. Gracias. Pantalla, gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí comparto pantalla, ¿se me escucha bien? Perfecto. Excelente, Julio. Bárbaro. Bueno, le doy play. Bueno, este es el caso de un paciente diabético que había sido operado en otro centro, en el ojo derecho. Ese ojo quedó con una catarata subcapsular posterior y el otro ojo tenía visión bultos. Este es el ojo derecho que ya había sido operado. Y el otro ojo tenía una visión bultos con una membrana fibrovascular muy densa central. Así que bueno, la decisión era ver si intentábamos salvar a este ojo del naufragio o nos íbamos al otro que íbamos a tener mejor pronóstico. Así que en realidad yo pienso que hay que tratar de salvar lo que se puede de la visión del paciente, sobre todo en estos casos tan extremos. Uno puede jugarse a hacerlo y puede salir mal y muchas veces puede salir bien. Ahí vamos a ver un poquito el caso. Empiezo con una vitrectomía central, luego desconecto la placa posterior de las adherencias periféricas, tineo con triamcinolona. Ahí vemos que tiene un desprendimiento de retina traccional muy importante en el polo posterior, y ahí con la pinza serrated lo que hago es desconectar la parte posterior de la placa para generarme un plano, y vemos que toda la hialoides está muy adherida. Yo empiezo a sacarlo con la pinza porque si uno lo hace con el vitrectomo uno puede ser bastante peligroso porque tiene adherencias focales que son muy importantes muchas veces y uno puede arriesgarse a romper la retina. Uno lo puede hacer ya con el vitrectomo si ya está más seguro de que están desconectadas estas proliferaciones. Luego con
con la bomba peristáltica que nos permite este equipo, la bomba peristáltica simulada, hago shaving con bajo aspiración y bajo vacío, y segmento las proliferaciones. Ahí ven que es bastante estable la retina, incluso desprendida con estos valores, y ahí ya con el vitréctomo sigo despegando la hialoides para liberarla toda finalmente, con mucha paciencia. Vemos la retina que está también muy isquémica, teñida con sangre, vemos que tiene gran cantidad de vasos fantasma. A la derecha del vitréctomo ven el pliegue de la retina inferior con una proliferante. Ahí estoy dividiendo la proliferante que queda en el sector inferior. Sigo sacando hialoides. Acá vemos que está todavía adherida, me meto abajo del plano, sigo sacando la hialoides posterior. Es muy importante en estos pacientes sacar todo lo máximo que se pueda para evitar complicaciones a futuro. Y yo pienso que también es muy importante ser lo más conservador posible cuando estos pacientes no tienen roturas, cosa de no generarlas nosotros porque le cambia muchísimo el pronóstico después al paciente. Acá trato de aislar la proliferante, no la voy a tocar demasiado, sí la aíslo un poquito de las adherencias vítreas. Ven que ahí estoy despegando la hialoides, le hago láser en toda la retina que se puede, salvo en el polo posterior que está desprendido, hago intercambio con aire y bueno, termino la cirugía. Esto era el aspecto prequirúrgico. El aspecto posquirúrgico con visión cuentadedos. Vemos también que la retina macular está plegada sobre el disco óptico como estaba durante la cirugía, pero bueno, eso es producto, yo no creo que sea un edema verdadero, sino que más que un edema es producto de la tracción que tuvo durante tanto tiempo este paciente. Bueno, muchas gracias por permitirme participar y bueno, espero preguntas y comentarios. Muy lindo el caso, Julio. Susi, ¿querías preguntar? Sí, la verdad, súper buen caso. Nada más que la isquemia, como pongo ahí en el chat, mata cualquier artesanía. La verdad que una pena, pero bueno, la cirugía súper linda. Pregunta, ¿pinza neumática? ¿Qué es una serratia neumática? Sí, una Serratis con el mango tipo Revolution. Está buenísimo, ese mango es lo más. Sí, aparte es una pinza que tiene muy, muy buen agarre y la verdad que nunca tuve problemas. Lo muy importante es cuando uno tracciona de esta hialoides o de las membranas, no ir perpendicular a la retina, siempre ir tangencial y no generar demasiada tracción de esa forma. No, claro. Claro. ¿No te planteaste, Julio, viscodisección en un caso como este? Me mataste. Andrés, no tengo nada de experiencia con viscodisección y bueno, nosotros en la fundación vemos muchísimos pacientes diabéticos y los manejamos más que nada así, con esa técnica. Hacemos también técnica bimanual, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales la retina tiene un desprendimiento de retina mixto o tenemos unas hialoides demasiado adheridas, pero viscodisección nunca lo he probado. Julio, Pedro. Te felicito, el caso espectacular, la verdad que increíble. Bueno, en estos casos, como vos bien decís, tenés que usar todo lo que tenés disponible. Me encantó el vitrectomo, la pinza. Lo único que estoy de acuerdo con Andrés es que a mí me gusta usar en estos casos cuando está muy pegada o digamos usar algún elemento que cree espacio entre la retina y la membrana fibrovascular, sobre todo la viscodisección o perfluorocarbono. A mí me gusta particularmente más la viscoelástico pesado porque crea espacio y diseca más que el perfluorocarbono, pero te felicito porque la verdad es espectacular y sí quería saber, pero bueno, ya me se adelantó Andrés preguntarte si usabas algún elemento para crear espacio, pero muy bueno. Y sí te pregunto si a vos te gusta 23 o 25 o 27 para estos casos difíciles, si tenés alguna preferencia.
Mira, preferencia mucho no te puedo decir porque lo único que yo tengo disponible es 23. Así que nunca he probado ni 25 ni 27. Esa te la debo. Perfecto. Gracias. En ese caso están las ondas nuevas de 25 biseladas que son muy, muy útiles para empalar y cortar a la vez. Esa ya la vas a usar, Julio, y te va a gustar seguramente. Bueno. Te quería hacer un comentario. La verdad, me encantó el video de la cirugía. Me encantó que usaste triamcinolona porque esa hialoides que está al costado de las proliferantes blancas, si uno no la tiñe, no la ves, y te cuesta ir a la proliferante, no encontrás el plano. En cambio, la levantaste la hialoides y como que la proliferante te queda ahí servida. Espectacular. Sí, son casos muy, muy, muy difíciles en ese sentido cuando está la hialoides muy pegada, porque uno en estos casos tiene siempre el riesgo de generar una rotura, y si uno genera una rotura y no sacó toda la hialoides, después el posquirúrgico puede ser un desastre. Lo otro que me gustó mucho, me parece que lo dejaste con aire o con gas, ¿verdad? No usaste con aire lo dejé, con aire. Espectacular. Julito, bueno, gracias. La pregunta, yo tengo una pregunta cortita, si Leonora nos deja un cortito más. La pregunta es, la primera es, ¿qué miedos tenías al principio? Quiere decir, ¿cuáles son las chances más grandes que tenías que pueda pasar? Porque salió muy bien, pero en estos casos sabemos que no solamente depende del cirujano, digamos, más allá de la rotura en sí, no tenías miedo que sangre, no tenías miedo de usar, digamos, ¿qué tenías en la cabeza de usar si pasaba alguna complicación? Y la segunda es, si pensás que haciendo bimanualidad, usando 2 chandeliers, usando bimanualidad, estás un poquito más tranquilo, agarrando con un forceps la endotijera de a poquito, hubieses tenido menos chances de riesgo de tracción. Bueno, frente a tu primera pregunta, yo siempre en el prequirúrgico y siempre a estos pacientes diabéticos, 3 días antes aproximadamente le hago una inyección de antiangiogénico. Entonces, no es que evito el sangrado porque muchos de estos pacientes son, entre comillas, sangrosos, pero sí disminuyo bastante la chance porque las proliferaciones fibrovasculares se tornan más fibrosas que vasculares. Y en segundo lugar, bueno, el miedo más grande que yo tengo en estas cirugías es generar una rotura. Entonces, si yo veo que estoy peludeando mucho con las membranas, sí, mi opción es pasar a la bimanualidad antes de generar una rotura. Y de movida, yo por ahí me inclino más a usar los instrumentos bimanuales, o sea, usar tijera con una pinza o usar vitrectomo con una pinza en los pacientes con desprendimientos de retina mixtos, con proliferantes muy adheridas, de movida. Estos pacientes, por ahí de movida, lo hago solamente con técnica monomanual, que tengo buenos resultados en general. Julio, para ir terminando, una pregunta de Facebook, te dicen, ¿qué pinza usás para pelar la hialoides? Para pelar la hialoides estoy usando una pinza aserrada, que tiene, no me acuerdo bien el nombre, pero es una pinza serrated, que tiene, sí, que es medio tiene distintos canales que permiten un buen agarre. Perfecto. No me acuerdo bien el nombre, pero es serrated, no sé si tiene algún nombre específico más. Serrata, nada más. Sí. Pasar al último caso. Alejandro, vas compartiendo pantalla. ¿Se ve algo ahí? Se ve la pantalla en blanco aún. A ver, voy de vuelta. Ahí sí. Ahora sí. Bien. El caso que voy a presentar hoy comienza con una cirugía facorrefractiva como la que estamos viendo, el implante de la lente intraocular, y al final del implante de la lente, inyección en cámara anterior de moxifloxacina, el control de 24 horas del paciente sin eventualidades, un paciente mayormente satisfecho a las 24 horas, y a la semana siguiente acude a la consulta diciendo que no veía,
su visión era deficiente, y al mirar el fondo de ojo nos encontramos con esta situación. Perdón, se me pasó la diapositiva, voy a tratar de volver. Bueno, entonces se hace el diagnóstico acá de una retinitis hemorrágica oclusiva. Nuestra primera línea de pensamiento era que esto fue descrito clásicamente por el uso de antibióticos intravitreos, sobre todo gentamicina en aquella época donde se utilizaba para combatir las bacterias gram negativas. Y el único antibiótico que habíamos puesto dentro del ojo era la moxifloxacina en cámara anterior, entonces fue la primera sospechosa, pero al investigar un poco más no hay casos reportados de este tipo de complicaciones con moxifloxacina en cámara anterior. Entonces decidimos pensar en otras alternativas, e investigando un poco encontramos este único artículo que describe que una endoftalmitis posoperatoria aguda puede enmascararse como una vasculitis hemorrágica oclusiva como la que tenía el paciente. Entonces empezamos a pensar que esto se trataba de una endoftalmitis. Lo vimos nuevamente al día siguiente al paciente, y el paciente ya tenía esta situación donde había una gran reacción en cámara anterior. Ese mismo día de urgencia, el video está súper acelerado, se ingresa al paciente al quirófano, se retira la membrana pupilar como están viendo en el video, y posteriormente a esto se realiza una ilectomía periférica con el vitreófago, porque teníamos la preocupación de que luego pudiera de vuelta generarse una nueva reacción plástica en cámara anterior. Después lo que siguió fue una vitrectomía por plana, conservadora, porque ya esta era una situación grave, y lo peor que le podía pasar a este paciente era, además de tener una endoftalmitis, que terminara con un desprendimiento de retina en medio de este cuadro infeccioso, ¿verdad? Se dejaron los antibióticos habituales, y es la imagen del paciente 4 semanas después, con una recuperación satisfactoria del fondo de ojo. Quedaba esta membrana epirretiniana en la parte macular y algunos detritus en cavidad vítrea, pero ya el aspecto era bastante bueno. El paciente, junto con el paciente, decidimos llevarlo a cirugía nuevamente para retirar esa membrana fibrosa en el área macular. Lo único destacable de la cirugía es que en el borde temporal de la membrana se encontraba bastante adherida a la retina, entonces decidimos allí no seguir traccionando y terminar de sacar el resto de la membrana con el vitreófago. Finalmente, la última fotografía que tiene este paciente es de la semana pasada, donde podemos ver una recuperación prácticamente completa del fondo de ojo, con una huesa visual bastante satisfactoria para lo que tuvo el paciente. Entonces, quizás la enseñanza, digamos, de este caso es que por ahí una endoftalmitis aguda se puede enmascarar con un cuadro puramente o principalmente retiniano, como puede ser el de una necrosis, una vasculitis isquémica hemorrágica, como se mostró al principio. Me faltaba agregar que los cultivos de la primera vitrectomía, el germen que se recuperó fue un Staphylo epidermidis. O sea que muy probablemente se trataba de una endoftalmitis aguda enmascarada con una vasculitis oclusiva hemorrágica de la retina. Ahí termina el caso. Si quieren hacer preguntas o comentarios, o si han visto alguna vez, han tenido algún caso parecido, me Ezequiel, comenta vos. Sí, mira, yo lamentablemente no tengo las fotos, tuve un caso exactamente igual que me llené de angustia, el paciente quedó con cuentadedos, fue un espanto.
Lo operé un martes, el miércoles lo veo, me dice a la tarde que ve mal y lo que tiene una vasculitis exactamente igual que la tuya. Yo no sabía si era un glaucoma agudo, si había tenido por la paragular anestesia, etc. Al día siguiente, lo mismo que vos, hipopión, vitrectomía, pero quedó con visión cuenta de 2. Y nunca pude publicar nada porque no tenía ninguna foto del fondo de ojo. Pero hablando con los uveitólogos, básicamente con Ariel Schlein, Ariel, que obviamente estas cosas sabe todo, dice, sí, sí, está descripta y uno siempre tiene que tener en cuenta que una vasculitis difusa a las 24 horas del postoperatorio de una cirugía de catarata es una endoftalmitis, aunque no tengan nada de hipopión y aunque no tengan nada de vitreitis. Esto fue 7 días después. Esto fue las 24 horas. Yo tuve las 24 horas y el cultivo también fue un estáfilo. El paciente quedó con cuenta de 2, pero vos sabés que ahí la dificultad es que la vasculitis oclusiva hemorrágica por genta, por ejemplo, no ocurre inmediatamente, se da 7 días después porque se ve que el endotelio tarda en reaccionar y en producirse la oclusión vascular. Entonces, no uso antibióticos intracamerulares. Acá la duda se te presentó, Ale, porque vos habías inyectado el antibiótico intracameral. Entonces, exacto, claro. La duda era, ¿esto es una reacción al antibiótico o es una endoftalmitis, ¿no? Pero el concepto que nos tenemos que llevar es básicamente que cualquier tipo de lesiones de este estilo, hasta que se muestre lo contrario, es una endoftalmitis en curso, ¿no? Bueno, en el caso de haber inyectado, yo no inyecto antibiótico, no estoy a favor de eso, hay quien lo está como vos, tiene sus razones científicas, lo mismo para el no, nadie tiene la verdad absoluta, pero la realidad es que cuando uno se presenta una vasculitis de este estilo, hasta que se muestre lo contrario, es una endoftalmitis, ¿no? Exacto. No sé sería la principal enseñanza, Andrés. Sí. ¿Te acordás, Ale, que hace poco se presentó en ASRS un compendio de casos en los cuales mostraban luego de la cirugía, en este caso era con vancomicina, con mitomicina, pero gentamicina incluso en el líquido de los vitrectomos, cuando antes, unos casos bastante parecidos, y quedaban unas agudezas visuales tétricas, como dijo Ezequiel. Hay que tener mucho ojo para diferenciar eso, y como bien dice Andrés, yo tuve 2 pacientes en los cuales me pasó exactamente lo mismo que vos, y al principio estaba el auge de que era todo reacciones oclusivas y fue derivado de un médico que usa moxifloxacina al final de la cirugía, y hicimos todo lo que hicimos y quedó tal cual como tuyo. Así que hacer esa discriminación positiva en las primeras 48 horas es fundamental. Creo que es importante comentar, por lo menos yo no soy experto en eso, jamás puse antibiótico, pero sí me acuerdo de comentarios que nos dio Emilio Dodds, que bueno, ha tratado infinita endoftalmitis, que decía que los antibióticos en cámara anterior no tienen una vida media como para ser bactericidas, por lo tanto no tienen demasiada utilidad. Lo dejo en el aire, cada uno lo debería estudiar, pero nosotros en nuestro centro no lo usamos jamás. Sí, el problema de eso, Arturo, es que hay muchas publicaciones en Estados Unidos, muchas en el segmento anterior, que usan la moxifloxacina como si fuese agua. Mis amigos en Estados Unidos lo usan todos y es un problema después. Pero eso no lo convierte en útil. Que lo usen mucho no lo convierte en útil. Muchas moscas no hacen que la caca sea buena. No, pero está publicado en Ophthalmology, está publicado en Cataract Surgery. Pareciera ser muy claro que disminuye la incidencia de endoftalmitis. De ahí ya queda a gusto de... No estoy para nada de acuerdo con eso. Perdonen que lo diga así, pero antibióticos intracamerulares... Nosotros no lo usamos, estamos hablando de que hace el segmento anterior. Preguntarles si el segmento anterior y posterior. Yo jamás pondría vancomicina, ningún tipo de antibiótico en la cámara anterior. Pero Ezequiel, me encanta y está muy bien que no lo uses. Ahora te comento que hay infinidad de bibliografía que apoya el uso de antibióticos intracamerular. Si no lo quieren utilizar está perfecto. Yo no diría que está mal que no lo usen, ¿verdad? Pero me parece bárbaro. Si no lo quieren usar, yo a pesar de este caso lo continúo usando y probablemente lo siga haciendo. Pero bueno, Ale, yo creo que, más allá de la decisión de usar o no antibiótico intracamerular, me parece que lo fundamental es usar sí o sí iodopovidona. Entonces, sí, eso está clarísimo, claro. Eso sí, eso es obvio. Sí. Andrés, haz el comentario y así cerramos. Sí, una consulta para Alejandro, buenísimo el caso, me gustó mucho. ¿Usás durante estos procedimientos antibióticos en la infusión de la vitrectomía? No.
solamente el esquema habitual de antibióticos tópicos y sí 0,1 centímetro cúbico de Moxi en cámara anterior al final de la cirugía. Bueno, vamos a ir cerrando el Ateneo. Queremos agradecer a cada disertante por compartir en este espacio sus cirugías, por su tiempo y su preparación de cada caso para la SARIP. Los invitamos a que documenten todas las vitrectomías de pronóstico reservado que les den problemas a lo largo de este año para el Ateneo de Apertura del año próximo. Y los invitamos a estos 90 minutos de discusión el próximo Ateneo que se va a llevar a cabo en junio. Gracias. De todas maneras, el mes próximo vamos a tener el Ateneo de SARIP joven y bueno, que es del estilo como el que vimos recién. Así que chicos, felicitaciones a todos por los casos. Como siempre, todo el tiempo aprendemos, como decimos, esto no para nunca, cada vez más, y realmente geniales los casos y muy bien presentados. Muchas gracias a todos y a todos los que se conectaron. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Chicos, que estén Chao, muy bien. gracias.